Excel tiene muchísimas opciones de configuración. Lógicamente, no vamos a verlas todas, porque sería muy pesado. Además, hay muchas de ellas que apenas se utilizan. Pero sí que veremos las más importantes. También veremos cómo añadir comandos a la barra de herramientas de acceso rápido, y cómo crear nuevas fichas y añadir comandos a esas fichas. Para acceder a la configuración de Excel, tenemos que irnos a la ficha Archivo, Opciones, y aquí, a la izquierda, tenemos una lista de categorías. En esta categoría, podemos destacar, por ejemplo, contraer el cuadro de búsqueda de Microsoft, que es el que aparece en la parte superior de la pantalla. Si os molesta tener visible este cuadro, lo podemos ocultar. Lo voy a activar. Si os fijáis, ahora, en lugar de mostrarse el cuadro, se muestra una lupa, y al hacer clic en la lupa, aparece un cuadro. Otra opción interesante es el tipo de fuente de las celdas. Al hacer clic en este desplegable, podemos elegir qué tipo de fuente queremos para las celdas de nuestra hoja de cálculo. También podemos seleccionar el tamaño de la fuente, el tipo de vista, que puede ser normal, vista previa de salto de página o vista de diseño de página. El número de hojas que deseamos que aparezcan al abrir un libro nuevo. En versiones anteriores de Excel, el número por defecto eran 3, pero aquí podemos cambiar ese número de hojas. Otra opción interesante es el nombre del usuario. Si aquí ponemos nuestro nombre, figuraremos como autores del archivo, y en el caso de que hagamos modificaciones en un archivo compartido, o insertemos notas o comentarios, otros usuarios que abran este libro, verán nuestro nombre en los cambios. También podemos cambiar el fondo de Office. El fondo de Office es una especie de marca de agua, que aparece en la zona donde está el nombre del usuario. Vamos a elegir uno, por ejemplo, 3 anillos. Casi no se aprecia, pero como veis, ahí tenemos estos anillos. Vamos a dejarlo sin fondo. Y después, tenemos el tema de Office. Por defecto, está la configuración del sistema, pero podemos utilizar un gris oscuro, un fondo negro o un fondo blanco. Si por ejemplo elijo gris oscuro, veis que toda la aplicación adopta ese tono, y esto afecta también al resto de aplicaciones de Office. Si por ejemplo abro Word, también adopta ese tema. En la categoría de fórmulas, una opción interesante es el cálculo automático del libro. Si tenemos marcada esta opción, cada vez que hagamos una modificación en una celda, se volverán a calcular todas aquellas celdas que contengan fórmulas dentro de la hoja de cálculo. Si la tenemos desactivada, tendremos que pulsar F9 cada vez que queramos que todas las celdas se actualicen. Otra opción importante que tenemos que tener habilitada es la opción de habilitar comprobación de errores en segundo plano. Esta opción pone una marca en aquellas celdas que contienen un error. Concretamente, un triángulo pequeño verde en la esquina superior derecha de la celda. También podemos elegir el color que se mostrará en una celda con error. Y ya por último, en las reglas de verificación de Excel, como veis, están todas activadas. Excepto esta, que se refiere a las fórmulas que hacen referencia a celdas vacías. Por ejemplo, si tenemos un rango de celdas llenas de números, y hay una celda que está vacía, al hacer una fórmula sobre todas esas celdas, Excel no mostrará el error. En la categoría Datos, podemos habilitar algún complemento de análisis, como Power Pivot, Power View o mapas 3D. En la categoría Revisión, tenemos las opciones de autocorrección. Esta opción corrige 2 mayúsculas seguidas. Esta pone en mayúscula la primera letra de una oración. Esta pone en mayúscula los nombres de los días, etc. Y debajo tenemos una lista con una serie de expresiones y su reemplazo. Por ejemplo, si en una celda de Excel escribo paréntesis, la letra C y otro paréntesis, Excel lo sustituirá con el símbolo de copyright. Y así con toda la lista que aparece aquí. En la categoría Guardar, podemos elegir el tipo de formato predeterminado para los libros de Excel. Por defecto está el libro de Excel, pero podríamos elegir libros habilitados para macros o incluso versiones anteriores de Excel. También podemos definir un tiempo para que Excel guarde la información de autorrecuperación. Es decir, que hará una copia de seguridad cada X minutos, para que no perdamos el trabajo. Si establezco 10, y Excel deja de funcionar a los 6 minutos, solamente perderé los 6 últimos minutos de trabajo. Aquí podemos indicar el lugar donde se encuentra el archivo de autorrecuperación, y también podemos establecer una ubicación predeterminada para los archivos locales. Con lo cual, a la hora de abrir un archivo, o de guardarlo, en lugar de tener que navegar por los discos y las carpetas, Excel irá directamente a la carpeta que escribamos aquí. En la categoría Idioma,
tenemos el idioma en que se muestra Office y también tenemos los idiomas para la corrección. Incluso podríamos agregar más idiomas. En la categoría Accesibilidad, tenemos una opción interesante, que es informar mediante sonidos. Cuando copiamos y pegamos una celda, o por ejemplo, cuando enviamos un correo electrónico, se producirán unos avisos sonoros para indicarnos de que esos procesos se han realizado. La categoría de avanzadas es la más amplia. Tenemos muchísimas opciones. Opciones de edición, para indicar el separador decimal o el separador de los miles. Tenemos opciones para copiar, cortar, pegar, seleccionar un modo de alta calidad a la hora de imprimir los gráficos, mostrar u ocultar diferentes elementos, etc. Desde la categoría Complementos, podemos administrar los complementos que tenemos instalados en Excel. Desde aquí podemos habilitarlos o deshabilitarlos. Por ejemplo, en Complementos.com podríamos habilitar cualquiera de estos complementos. Y ya por último, tenemos el centro de confianza, que sirve para configurar la seguridad de Excel. Vamos ahora a personalizar la cinta de opciones. En la parte superior, tenemos un desplegable donde podemos elegir el tipo de comandos que queremos ver. Si los más utilizados, los que no están en la cinta de opciones, todos los comandos, macros, etc. Y a la derecha tenemos una lista con todas las fichas. Haciendo clic en estas casillas de verificación, lo que podemos hacer es ocultar o mostrar las fichas. Y también las podemos cambiar de sitio. Con estos botones, las podemos llevar hacia arriba o hacia abajo. Vamos a crear una ficha nueva. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el lugar donde queremos que aparezca la ficha, o si no después, moverla con estos botones. Voy a colocarme, por ejemplo, en la ficha Ayuda, y voy a hacer clic en Nueva pestaña. Si os fijáis, al final de la lista se ha creado una nueva pestaña y un nuevo grupo. Voy a añadir un segundo grupo. Y voy a dar nombre tanto a la pestaña como a los grupos. Para cambiar el nombre, hago clic en Cambiar nombre. Lo voy a llamar Personal. Aquí se muestra el nombre. Y ahora voy a cambiar el nombre de los grupos. A este le voy a llamar Edición. Y a este otro le voy a llamar Ordenar. Lo que nos queda es añadir comandos a estos grupos. En el grupo Edición voy a insertar 3 comandos, que van a ser copiar, cortar y pegar. Así que los voy a localizar en la lista de los comandos más utilizados. Aquí tenemos copiar. Le doy al botón de agregar. Como veis, ya me aparece aquí. Ahora selecciono cortar y lo agrego también. Y por último, vamos a buscar el de pegar, que estará un poco más abajo. Y lo agrego. Ya tengo los 3 comandos de ese grupo. Ahora, vamos a añadir 2 comandos, a la pestaña Ordenar. Orden ascendente y orden descendente. Pulso Aceptar, y como podéis comprobar, a la derecha de la cinta de opciones tengo la ficha Personal, que es en la que acabamos de crear los grupos, Edición y Ordenar. En el grupo Edición tenemos los 3 comandos que acabamos de introducir: copiar, cortar y pegar. Y en el segundo grupo tenemos el comando para ordenar de forma ascendente o descendente. También podríamos exportar esta personalización de la cinta de opciones para que la puedan utilizar otros usuarios. Eso lo hacemos desde el botón Importar o Exportar. Hago clic en Exportar. Aquí pondremos un nombre, que tendrá de extensión Exported UI, y ahí se guardará la personalización que acabamos de crear. Después, el usuario que vaya a utilizar este formato de la cinta de opciones tendrá que hacer clic en este botón, seleccionar Importar y localizar ese archivo. Después, le aparecerá esta ficha en su Excel. Para restablecer la cinta de opciones a su configuración predeterminada, hacemos clic en el botón de Restablecer y seleccionamos Restablecer todas las personalizaciones. Excel nos dice que se van a eliminar todas las personalizaciones que hayamos hecho. Pulso en Sí. Pulso Aceptar y la ficha personal ha desaparecido. Vamos ahora con la barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y actualmente tiene 4 comandos. El autoguardado, guardar, deshacer y rehacer. Vamos a ver cómo podemos añadir comandos a esa barra de herramientas. Como veis, la ventana es muy similar a la anterior. Aquí tenemos la lista de comandos que queremos utilizar, y aquí a la derecha hay una opción muy interesante que nos permite configurar la barra de herramientas para todos los documentos o solamente para este libro. Si lo configuramos para todos los documentos, cualquier archivo que abramos en este ordenador tendrá esa configuración de iconos.
Pero si lo guardamos para este libro, estos comandos, o estos iconos, solamente aparecerán en este libro. Vamos a añadir unos cuantos comandos. Por ejemplo, el comando de abrir. Pulso agregar y después en aceptar. Y si os fijáis, en la parte derecha ya nos aparece el comando abrir. Ahora es mucho más cómodo venir aquí, que tener que ir a la ficha archivo, abrir. Si hago clic en el comando, ya se muestra la ventana de abrir. También podemos añadir comandos directamente desde la cinta de opciones. Por ejemplo, vamos a añadir el comando para insertar una imagen. Nos vamos a la ficha Insertar, Ilustraciones, Imágenes. Hago clic con el botón derecho en este dispositivo, selecciono Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido, y se nos acaba de colocar aquí, a la derecha. Si pulso sobre este comando, se abre el cuadro de diálogo para seleccionar una imagen. Por ejemplo, vamos a añadir otro, que es un cuadro de texto. Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Y así, poco a poco, iremos llenando esta barra de comandos. Para tener los comandos organizados, lo que podemos hacer es insertar barras de separación. Y aquí tenemos el primer comando, que es el separador. Para colocar un separador, hago clic en el lugar donde quiero que se inserte, y pulso en agregar. Voy a agregar otro aquí. Pulso en agregar, acepto, y si os fijáis, aquí tenemos un separador. Y aquí tenemos otro separador. Para quitar un comando de la barra de herramientas de acceso rápido, es tan sencillo como hacer clic con el botón derecho, y a continuación, eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido. Al añadir comandos, es posible que comience a invadirse la barra de título. Entonces, lo que podemos hacer es colocar la barra de herramientas de acceso rápido debajo de la cinta de opciones. Esto lo hacemos haciendo clic en este desplegable y seleccionando Mostrar debajo de la cinta de opciones. Como podéis comprobar, ahora la barra de herramientas de acceso rápido la tenemos en esta parte de aquí, con lo cual, tenemos toda esta zona para llenarla de iconos. La desventaja que tiene el colocarla aquí debajo es que perdemos dos filas de trabajo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.